Muy buenas tardes. Bienvenidos a la transmisión del día de hoy de Conocimiento de sí mismo, República Dominicana. Vamos a esperar unos 2 minutos a que más personas se vayan uniendo a la transmisión del día de hoy. A quienes se vayan uniendo les pedimos que nos ayuden compartiendo esta transmisión para que este tema tan importante que vamos a ver el día de hoy pueda llegar a más personas. A quienes se van uniendo, si por favor me pueden confirmar si se escucha y se ve bien, si se ve fluido, para que tan pronto pasen un minuto, 2 minutos y más personas se unan, empecemos inmediatamente. Bueno, por aquí Ana Cecilia Suárez me dice que se escucha y se ve bien. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Bueno, vamos a esperar un minuto más para darle chance a que los demás se vayan conectando a la transmisión de hoy. Hoy vamos a ver la conferencia número 11 del temario de 50 conferencias de este interesantísimo curso de conocimiento de sí mismo, en el que le estamos llevando a las personas todas las herramientas, todo el conocimiento básico y todas las prácticas que se necesitan para que puedan alcanzar la sabiduría interior, para que puedan llegar a conocerse a sí mismos, conectar con su parte divinal y para que puedan sacar la sabiduría, pero de su interior. Este tema que vamos a ver hoy nos va a permitir comprender muchísimas cosas que no tenemos claras, que vemos en el mundo y no sabemos por qué suceden, esas cosas que nosotros llamamos injusticias, que vemos, por ejemplo, cómo muchas personas sufren, niños que padecen muchísimas cosas desde pequeños. Vemos, por ejemplo, muchos países que tienen muchas riquezas, muchos países muy pobres. Entonces, todas esas injusticias que nosotros no comprendemos, que no les encontramos un significado, aprendiendo sobre estas leyes, las leyes de karma y dharma, vamos a ir comprendiendo. Esta es una conferencia muy interesante. Bueno, vamos a empezar de inmediato con la conferencia porque es una conferencia que tiene bastante información, una conferencia un poquito larga, entonces vamos a empezar de una vez para que no se nos alargue mucho y para que podamos tocar todos los temas. Si les surge cualquier pregunta a lo largo de la conferencia sobre cualquiera de las cosas que vamos a exponer aquí, o cualquier inquietud en general que tengan sobre el curso de conocimiento de sí mismo, las pueden ir dejando en el chat y cuando terminemos de explicar el tema de la conferencia vamos a ir resolviendo las preguntas. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cuáles son los objetivos de esta conferencia que vemos el día de hoy. Bueno, hay varios objetivos. El primero es conocer qué es eso del karma, conocer qué es el dharma, conocer cuáles son las cosas que nos generan karma, cómo podemos aprender de estas leyes, porque realmente son leyes que existen con ese propósito, que aprendamos algo. Hoy vamos a ver cómo es que podemos aprender de estas leyes. Vamos a ver también quiénes son o quiénes manejan estas leyes, cómo negociar nuestros karmas y cómo trascender estas leyes. Vamos entonces a pasar a desglosar qué es el karma. Este término karma, apuesto que todos estamos familiarizados porque lo hemos escuchado hasta en canciones, el término karma, pero muchos desconocemos cuál es su significado. Incluso muchos malinterpretamos el significado de la palabra karma. Realmente el karma es una ley. Y así como hay una justicia en el mundo físico, como hay tribunales, como hay juzgados, jueces, etc., también hay una justicia divina. La única diferencia es que la justicia que nosotros conocemos en el mundo está manejada por personas dormidas y la justicia divina está manejada por seres 100% conscientes.
por lo tanto no están sujetos a errores ni a injusticias como las que vemos en el mundo en que vivimos. Entonces, es esta justicia divina, de lo que vamos a hablar un poco en detalle también en la conferencia, los que se encargan de manejar esta ley. La ley del karma es una ley universal y se le conoce con diferentes términos. Por ejemplo, la conocemos como la ley de recurrencia. Quienes vieron la conferencia pasada, la que se explicó el sábado pasado, donde hablábamos de las leyes de retorno y recurrencia, vimos esta ley de recurrencia. Esta ley nos dice que todo se repite más sus consecuencias. O sea, todo vuelve a ocurrir. Como nuestros defectos son cada vez más grandes, las consecuencias son cada vez mayores. Eso lo vimos en detalle en esa conferencia que fue muy interesante. Esta ley del karma también la conocemos como la ley del talión. Eso lo vemos, por ejemplo, en la Biblia. Es esa ley que dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros robamos, a nosotros nos van a robar. Si nosotros le mentimos a alguien, a nosotros paulatinamente nos van a mentir. Si nosotros violamos a alguien, pues a nosotros nos van a violar. De eso se trata esta ley que se conoce como la ley del talión, que es también la ley del karma. También conocemos esta ley como la ley de causa y efecto. Esa se maneja ya más a nivel de intelectuales, teóricos. Es esta ley que dice que toda acción genera una reacción. Y también conocemos esta ley como la ley de igualdad o ley de correspondencia. Esa ley que dice que de lo que se da, se recibe. Entonces ya ahí vamos viendo realmente de qué se trata el karma. El karma es realmente lo que debemos o tenemos que pagar por las malas obras que hacemos cuando nosotros dejamos actuar a nuestros defectos, a nuestros yoes en lugar de la conciencia. A lo largo de las conferencias hemos hablado de los defectos psicológicos. Son todas esas distintas formas de ser que tenemos en nuestro interior y que nos llevan a actuar de manera equivocada, de una forma que no es consciente. Cada vez que nosotros dejamos que uno de estos defectos que cargamos en nuestro interior se exprese, entonces eso genera un daño, ya sea un daño a los demás o un daño a nosotros mismos. Y todo daño que nosotros generamos se devuelve como una consecuencia. Muchas veces nosotros confundimos el karma, o no digamos confundimos, pero solemos ver el karma como un castigo. Pero ¿por qué no es correcto mirar el karma como un castigo? Porque los castigos pueden estar sujetos a injusticias. Los castigos pueden ser muchas veces injustos o muchas veces desproporcionados a lo que se hicieron. Pero el karma en realidad no es un castigo, es solamente una consecuencia. O sea, si yo nunca he actuado de una manera equivocada, no voy a recibir lo mismo de vuelta. Pero ¿qué sucede? Que nosotros actuamos y hemos actuado en muchas existencias de muchas formas incorrectas. Entonces, mientras nosotros tengamos los defectos psicológicos vivos en nuestro interior, seguirán llevándonos a cometer errores y a recibir la consecuencia. Entonces vamos a seguir todo el tiempo en esta rueda que se conoce como la rueda del samsara o la rueda del dolor, en la que yo hago, me hacen y así paulatinamente vamos a seguir ahí. Pero para poder salirnos de esa rueda del dolor, esa rueda del sufrimiento constante, esa rueda de vivir padeciendo, de vivir sufriendo por diferentes cosas, entonces es sumamente necesario que conozcamos qué es el karma y cómo nosotros podemos parar y trascender esta ley. Porque, ¿qué pasa? Si yo miento, a mí me van a mentir. Si yo hago daño a otros, a mí me van a dañar. Entonces, cuando nosotros lo reflexionamos, nos damos cuenta de que lo que nos sucede es simplemente una consecuencia que viene por recurrencias, muchas veces por recurrencias de vidas pasadas, como vimos en la conferencia anterior, pero también muchas veces las recurrencias se ven en la misma existencia. O sea, nosotros podemos ver el karma cómo se manifiesta de un momento a otro en una misma existencia, no solamente a veces toma mucho tiempo, como por ejemplo, si yo consumo mucha comida chatarra, tarde que temprano yo voy a padecer eso como enfermedades en mi cuerpo.
Ahí yo voy viendo una consecuencia de una acción. Si yo, por ejemplo, maltrato también mi cuerpo con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucho sufrimiento, con mucha depresión, eso se va a manifestar en mi cuerpo como una enfermedad al hígado, como una enfermedad en el estómago, gastritis, úlcera. Esa es una de las formas de ver cómo un daño a mí mismo se puede ver reflejado inmediatamente. Pero asimismo, cuando nosotros le hacemos mal a otro, eso se nos devuelve, eso nos genera un sufrimiento igual a nosotros. Pero muchas veces sucede que nosotros no vemos que se nos cobre o que se les cobre a otro en la misma existencia. Muchas veces sí lo vemos, incluso hay un dicho muy popular que dice, ese le está pagando, o ese está pagando lo que hizo. O por ejemplo, cuando alguien tiene un hijo malcriado, suelen decir, con ese que tú vas a pagar toda la que tú has hecho. Entonces ahí es donde vemos una relación con el karma. Pero sucede que muchas veces vemos que personas mueren sin recibir un castigo por todas las malas acciones que han hecho. Vemos, por ejemplo, que una persona maltrató, violó, asesinó, muchísimas cosas y muere y no se vio que se le cobrara nada. Nosotros también podemos hacer una que otra cosa y vivir sin embargo bastante bien y morir y no vemos que pase nada. Los que son creyentes en cualquier religión o cualquier forma religiosa suelen pensar, no, cuando ese vaya al infierno allá le van a cobrar. Sin embargo, si somos ateos, entonces ahí vamos a ver la injusticia. Vamos a ver, no, pero que se murió y no le cobraron nada. Incluso el hecho de lo que sucede en el mundo, que vemos que hay niños que nacen y siendo inocentes, supuestamente le pasan tantas cosas, no lo entendemos y decimos, pero si hay un Dios tan grande que todo lo ve, entonces ¿cómo permite que pase tal cosa? Y ahí eso es una causa bastante de ateísmo, por esta razón se da bastante lo que es el ateísmo, porque no logramos comprender las injusticias que hay en el mundo. Pero ¿qué sucede? Que como hemos visto en conferencias anteriores, nosotros tenemos 108 existencias con cuerpo físico humano. Entonces, en esta existencia, una persona, por ejemplo, violó a un niño, por verlo así. Esa persona muere, bien, no pagó eso, digámosle así. Esa persona vuelve y nace, pero cuando vuelve y nace esa persona, para que aprenda de eso, tiene que sentir en carne propia lo que hizo sentir. Esa es la retribución. Entonces, esa persona en la existencia pasada probablemente le hizo daño a un niño y marcó su existencia completa y ese niño quedó con un trauma para toda su vida. En la próxima existencia, cuando esa persona renace siendo un niño, le hacen exactamente lo mismo. Entonces esa persona ya tiene un trauma para toda su existencia del que podría aprender realmente. Entonces así, cuando nosotros podemos ver las cosas un poco más ampliamente, podemos darnos cuenta de que no existe realmente la injusticia que vemos. Vemos que hay personas que nacen en países muy pobres, en países en los que pasan hambre, en los que pasan tantas vicisitudes y no lo comprendemos. Vemos niños que nacen con cáncer o personas que han sido muy buenas pero les va muy mal y no entendemos a qué se puede deber eso. Pero realmente si nosotros, por ejemplo, en un desdoblamiento astral, pudiéramos ver la vida pasada de esa persona o la vida pasada nuestra, si es a nosotros que nos ha pasado algo que no comprendemos, nosotros en un desdoblamiento astral podríamos pedirle a nuestro ser nos muestre nuestra vida pasada o nos muestre cuándo fue que se generó la causa de eso. Y el ser nos puede mostrar en una vida pasada ese momento justo en el que nosotros hicimos eso que ahora estamos pagando. Pero muchas veces no hay que irse tan lejos. Muchas veces con una simple reflexión nosotros podemos ver que en esta misma existencia nosotros hemos generado muchísimo del karma que nosotros estamos pagando. También es importante saber algo o explicar algo, y es que a la persona le van a generar una situación que le haga padecer lo que le hizo padecer al otro. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente va a ser la misma situación, sino que nos van a hacer sufrir el mismo nivel de sufrimiento que le hicimos sufrir a otros. Por ejemplo, imaginen que yo soy una persona muy adinerada y tengo, por ejemplo, en mi casa trabajando a una persona.
a una señora de limpieza, vamos a poner un ejemplo. Esta señora, yo le tengo que pagar su quincena. Vamos a poner que son $200, por poner una moneda que cualquiera que esté viendo la conferencia pueda manejar. Entonces yo le tenía que pagar por esa quincena $200, pero a mí me salió un negocio en el que yo tengo que invertir ese dinerito y voy a dejar que se aguante una semanita más. Eso no es nada, dejarla, ya me puede esperar, porque yo tengo ese negocio, no lo puedo dejar y acá tengo que echar mano de esos $200 y hacerlo. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué pasa? Que esa persona que yo le estoy haciendo esperar por su pago una semana, necesitaba ese pago, por ejemplo, urgentemente para pagar su casa, para comprar comida, para mandarle a sus hijos para la escuela. Y en esa semana que yo le estoy reteniendo ese dinero a esa persona ha padecido bastante y ha padecido también su familia. Si la ley del karma fuera simplemente que yo le retuve una semana $200 a esa persona, bueno, a mí me van a retener $200, entonces yo, $200, como yo tengo mucho dinero, yo simplemente no lo sentiría. ¿Qué va a pasar en mi caso? Que, por ejemplo, a mí no me van a retener $200, sino que, por ejemplo, un negocio muy grande se me va a caer o me va a tambalear, digámosle, por un tiempo y me va a hacer que yo entre en la misma situación de ansiedad, de angustia, de preocupación que yo hice que esa persona padeciera. Como nosotros estamos con la conciencia dormida, no nos damos cuenta cómo nosotros generamos las situaciones, no alcanzo a ver que esa situación en la que yo me veo, en esa angustia, en esa ansiedad y entonces ahí yo empiezo a pelear porque cómo es posible que aquel me hizo eso y mira ahora yo voy a tener que esperar y tanto, pero no me di cuenta que eso mismo yo le hice a otra persona y que fue eso que yo hice lo que me generó esta situación que yo estoy viviendo. Entonces es importante saber que para pagar el karma a nosotros se nos da tiempo. Pero no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Si nosotros actuamos de una forma equivocada, tarde que temprano, y más temprano que tarde, nosotros lo vamos a tener que pagar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros empecemos a aprender, primeramente, a eliminar dentro de nosotros los defectos psicológicos que nos están haciendo actuar de manera equivocada, que nos están haciendo generarle daño a los demás, que nos están haciendo generarnos daños a nosotros mismos, y también que aprendamos a pagar los karmas para no tener que padecerlos con dolor, para no tener que sufrirlos. Entonces, tenemos que saber que nosotros debemos el karma de 7 existencias. Como les dije, nosotros tenemos con cuerpo humano 108 oportunidades, con cuerpo físico. Sería buenísimo que cada uno de nosotros pudiera en un desdoblamiento astral averiguar en qué número de existencia vamos. Muchas personas podrían estar en la 105, en la 106, en la 107, en la 108, dependiendo. Sería muy bueno que eso sea una pregunta que hagamos en un desdoblamiento astral a nuestro ser, pero es importante saber que para nosotros autorrealizarnos, para nosotros salir de esta rueda del samsara, esta rueda de sufrimiento, esta rueda de dolor y subir a las dimensiones superiores, que es el trabajo que queremos hacer con esto del autoconocimiento, nosotros vamos a tener que pagar el karma de 7 existencias. En esas 7 existencias está, como quien dice, resumido todo el karma de las 108. Entonces vamos a tener que pagar ese karma de contado en una sola existencia para poder dejar, digamos que las cuentas saldadas, para poder liberarnos de esta rueda de renacimientos. Para una persona que no conoce de la autorrealización, que no tiene interés en autorrealizarse, que simplemente está viviendo su vida y morirá y paulatinamente terminará en involución, a las personas que no están haciendo este trabajo solamente se les va cobrando algo del karma de esta existencia y de la existencia pasada, porque realmente como no tienen herramientas para pagar el karma, sino que tienen que padecerlo con dolor, entonces si le cobraran el karma de más existencias no podrían soportarlo. Eso es interesante que lo sepamos. Vamos a ver lo que yo creo que es la parte más importante de esta conferencia y es cómo se aprende del karma. Es interesante que nosotros analicemos un poco cuál es el propósito de nuestra existencia. Realmente nosotros vinimos a esta existencia a adquirir sabiduría.
a aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos y sacar de allí la sabiduría, la luz, la comprensión que obtenemos cuando nosotros alcanzamos a ver esos defectos que nos han llevado a actuar de un modo o de otro. Cuando nosotros eliminamos esos defectos, entonces ya no volvemos a generar sufrimiento ni vamos a tener que volver a sufrir consecuencias. Entonces, para aprender del karma, lo primero que nosotros necesitamos es deshacernos de ese papel de víctimas, porque es realmente el sentirnos víctimas de las situaciones lo que no nos va a permitir alcanzar a ver cómo es que yo, y siempre yo, soy el responsable de todo lo que me pasa. Nosotros a veces creemos que aprendemos de las situaciones con este falso sentimiento de víctima. Y realmente con eso solamente terminamos convirtiéndonos en eso que nos hizo daño. Les voy a poner un ejemplo para explicar eso. Vamos a poner el ejemplo de que mi pareja me traicionó. Y entonces me fui infiel con otra persona y ahí yo empiezo a llorar y que mira lo que me hizo y me siento una víctima y ya no me vuelvo a enamorar y los hombres no sirven y ya no confío en ninguno y me vuelvo una persona amargada y me vuelvo una persona resentida y ahora me quiero vengar y si conozco otra persona entonces juego con esa persona o le soy infiel. Entonces supuestamente yo creo que aprendí de lo que me pasó, pero no aprendí, simplemente terminé convirtiéndome en eso mismo que yo estaba criticando, en eso mismo que me dañó. Yo me terminé convirtiendo en una persona infiel, porque no me di cuenta, porque no me puse a reflexionar, aunque creí que aprendí. Para poner otro ejemplo, yo presto un dinero y entonces no me lo devuelven. Y ahí yo empiezo, ay, que mira, que no me devolvió el dinero y que no, ya yo sé, ya yo aprendí, ya yo no vuelvo a confiar en nadie, ya no vuelvo a prestar más dinero, la gente no se puede confiar, la gente es irresponsable, bla, bla, bla. Entonces, como ya yo tengo todo ese resentimiento dentro de mí, si alguien me presta un dinero, entonces yo actúo de la misma manera y digo, no se lo pago porque a mí igual me han hecho lo mismo. O vengo con las mismas excusas, ¿no? Porque total, él no necesita ese dinero. Al final me vuelvo una persona resentida. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy alimentando esa misma rueda. Estoy haciendo y me hacen, estoy haciendo y me hacen y no estoy realmente aprendiendo. Eso también lo vemos cuando hay personas que cometen crímenes. Entonces alguien comete un crimen, alguien viola a alguien, roba, mata y las personas inmediatamente sienten la necesidad de hacer justicia. Pero ¿cuál es esa justicia? Que lo quieren matar, que lo quieren golpear, que lo quieren violar, para que esa persona sienta lo que hizo. Pero si soy yo quien le hago a esa persona sentir lo que esa persona hizo, yo me estoy convirtiendo en esa persona y estoy generando la misma rueda de sufrimiento. Entonces realmente eso no es aprender del karma. Es interesante esta frase que dice así: solamente cuando nosotros hacemos ciertas cosas, cuando hacemos ciertas cosas no lo vemos tan mal como cuando nos las hacen. Eso es importante para que nosotros aprendamos del karma. Para aprender del karma hay que reflexionar. Y es importante reflexionar en esa frase. Cuando hacemos ciertas cosas, nosotros no la vemos tan mal cuando nos las hacen a nosotros. Por ejemplo, yo a una persona le grito, la humillo, la ofendo, porque yo tengo mis razones. Vamos a poner que yo tengo un empleado, por no traer ejemplo de empleado. Estoy como mi jefa yo en esta conferencia. Entonces vamos a poner el tema de que yo tengo un empleado. Ese empleado cometió un error y yo me exaspero y le grito y lo humillo quién sabe, hasta puede que lo bofetee. Pero yo tengo mis razones y yo no siento que lo estoy haciendo mal porque yo tengo mis razones, porque esa persona me hizo mal un trabajo o tal vez me hizo perder una cantidad de dinero o rompió algo que era muy importante para el trabajo y yo lo humillo y todo lo demás. Y a mí me parece que yo no lo hice mal. ¿Por qué? No, esa persona se lo ganó. Pero si es a mí que me lo hacen, si alguien a mí me grita, si alguien a mí me humilla, si alguien a mí me ofende, entonces ahí me duele, ahí lo veo injusto, ahí digo de todo esa persona. Pero en ningún momento se me pasa por la cabeza pensar cuando yo he hecho lo mismo. Y esa es justo la forma de aprender del karma.
en ese momento en el que yo estaba humillando, ofendiendo, maltratando a la otra persona, a mí no me importó el dolor de esa persona, porque yo entendía que tenía mis justificaciones, pero no me estaba dando cuenta que fue justamente eso lo que me generó un karma, que ahí yo me estaba ganando un karma. Entonces, en esto del karma no hay injusticia, es solamente que no alcanzamos a darnos cuenta cuándo fue que nosotros generamos ese karma. Ahora bien, cómo nosotros podemos aprender del karma para no tener que seguir repitiendo, para no seguir atrayendo a nuestra vida todas esas cosas negativas. Pues lo primero que tenemos es que empezar a reflexionar, darnos cuenta que absolutamente todo lo que nos pasa trae una lección y que esa lección se va a repetir y a repetir y a repetir hasta que nosotros la aprendamos. ¿Cómo se aprende? Reflexionando. ¿Cuándo yo he hecho lo mismo? Por ejemplo, si a mí me robaron, por ejemplo, un celular. Tenía mucho tiempo ahorrando para ese celular que yo lo quería y lo compré. Pasé por un lugar y me lo robaron. Entonces, en lugar de yo empezar ahí a despotricar porque los ladrones, porque qué sé yo qué, porque no sé qué lo otro, déjame reflexionar. ¿Cuándo yo he hecho lo mismo? Entonces, si yo me pongo honestamente a darle para atrás, me he dado cuenta de todas las veces en que yo tomé cosas que no me pertenecían. Aunque sea cuando yo era niño y iba a la tienda y había unos dulces ahí, yo pensé que eso a la persona que vendía esos dulces eso no le iba a hacer falta, porque eso tiene tantos dulces ahí que yo me cojo unos cuantos y no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? El que me robó a mí tenía ese mismo pensamiento. No, esa muchacha tiene dinero, ese celular ni falta le va a hacer, se compra otro y ya. Entonces, ahí es cuando hacemos ese tipo de reflexiones, es donde nos damos cuenta. Yo le robé, por ejemplo, unos dulces a un muchacho en una tienda. Y ese día, ese muchacho cuando estaba haciendo su caja, le faltó ese dinero. Y entonces tuvo que poner tal vez de su sueldo para pagarlo. Y quién sabe, tal vez eso le generó un problema. O cuando viene a Beato lo echaron por del trabajo porque ya eran demasiadas las veces que se le descuadraba la caja. Es por poner un ejemplo cualquiera. ¿Cuántas veces yo hice un negocio y cogí la mejor parte? Entonces, cuando me pasa a mí, cuando me pasa algo, yo lo que tengo que ponerme a reflexionar cuando yo he actuado de esa manera. A mí me mienten alguien y me causa un mal con eso. ¿Cuándo yo he mentido? Yo presto algo y no me lo devuelven. Y ahí me tengo que poner a reflexionar cuántas veces yo he prestado algo y no lo he devuelto. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo de reflexión, nosotros nos vamos dando cuenta que lo que nos sucede no es nada injusto. Entonces, cuando nosotros caemos en esa cuenta es cuando realmente podemos llegar al arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es simplemente darse en el pecho y decir, ay, sí, ya, no lo vuelvo a hacer. No, el arrepentimiento es matar al yo que hizo lo mismo. Cuando uno se arrepiente es cuando uno se da cuenta de que el único culpable de sus desgracias es uno mismo. No es Dios, no es la ley, no es fulanito, no es el gobierno. El culpable de mis desgracias soy yo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Buscar la razón, la fuente de eso, buscar el error dentro de mí, buscar el defecto dentro de mí y eliminarlo. Nosotros a través de la conferencia hemos explicado bastante cómo se elimina un defecto. Yo estoy buscando, por ejemplo, dentro de mí el yo del adulterio. Eso es un buen ejemplo. Mi pareja me fue infiel y ahí estoy yo, pero entonces si yo me pongo a recordar todas las veces en que a que otras personas yo les fui infiel, que otras personas yo les hice daño por traicionarlas con otra persona, o a mi misma pareja, yo en alguna ocasión le fui infiel y no se dio cuenta, dije, no pasa nada. O a otra persona sí se dio cuenta, pero eso fue otra persona, a mí no me duele, pero cuando me lo hacen a mí me duele. Entonces, ¿qué yo hago? Me pongo a reflexionar cuánto yo he hecho lo mismo y cuando encuentro dentro de mí ese yo infiel, entonces yo lo elimino. Madre mía, elimíname este defecto. Que también es importante para lograr el arrepentimiento, también ver por qué. ¿Cuáles fueron las justificaciones que en ese momento yo utilicé para actuar de esa manera? Como decía el ejemplo ahorita, cuando yo me estaba robando eso en la tienda, ¿cuáles fueron mis justificaciones? Y ahí voy a encontrar muchos detalles del defecto. No, que porque a esa persona eso no le hace falta y tengo yo una justificación para robar. O para ser infiel, no, porque él no se va a dar cuenta. No, porque no pasa nada, porque eso es
relajo. Siempre tenemos unas justificaciones y tenemos que buscar esas justificaciones y eliminarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo interesante aquí que dice apelar a la ley de la misericordia. Después que nosotros matamos al yo, que hizo lo mismo, después que nosotros hacemos esa lista de veces en las que yo he actuado de la misma manera, me termino dando cuenta de algo muy importante. Primero, que lo que a mí me cobraron era mínimo con todo lo que yo he hecho. Eso es algo que nosotros nos vamos dando cuenta. Y también se nos quitan al hacer este tipo de reflexión esas ganas de vengarnos. Y entonces ahí es cuando vamos a apelar a la ley de la misericordia. ¿Cuál es la ley de la misericordia? Que yo tengo que perdonar para que me perdonen. Ahí aplica eso que dicen de que con la misma medida con que yo mida, a mí me van a medir. Con el mismo juicio con el que yo juzgue, a mí me van a juzgar. Entonces, esa otra persona que me generó a mí un daño, estaba tan dormida como yo. Esa persona, cuando estaba generándome el daño, tenía en su cabeza las mismas justificaciones que yo tuve cuando yo hice lo mismo. Por lo tanto, no me sirve de nada irme en contra de la otra persona, exigir justicia, bla, bla, bla. O sea, esas justicias que nosotros exigimos, porque no es que, por ejemplo, alguien cometió un crimen y yo no lo voy a llevar ante la ley. No, no me refiero a eso. Me refiero a eso de tomar las justicias por nuestras propias manos. Entonces, tenemos que entender que nosotros hemos cometido muchas y que si nosotros queremos que a nosotros nos traten suave, pues así también nosotros tenemos que empezar a tratar suave a los demás. Y eso es apelar a la ley de la misericordia. Entonces, para nosotros trascender los karmas, para aprender de los karmas, tenemos que primero buscar en nuestro interior el defecto que originó ese karma, los defectos, porque siempre son varios, eliminarlos, perdonar y entonces así vamos a poder trascender esas situaciones. Si nosotros no tenemos misericordia con los demás, entonces no podemos pretender que sean misericordias con nosotros. Bueno, ahí más o menos explicamos lo que es el karma. Vamos a ver ahora la otra parte. Vamos a ver qué es el dharma. El dharma es entonces lo opuesto. Es el dinero cósmico, por llamarlo de alguna manera, que nosotros recibimos por cada obra buena o consciente que hacemos. Porque así como por cada acción negativa, como por cada vez que nosotros dejamos actuar a nuestros yoes, cada vez que nosotros dejamos actuar a nuestra conciencia, cada vez que nosotros hacemos algo en beneficio de los demás o en beneficio propio, siempre que nos daña a otros, claro, recibimos algo a cambio, recibimos bien a cambio y ese bien se le denomina karma. Eso se traduce internamente como un dinero cósmico. Ese dinero cósmico lo recibimos en un pequeño tarrito que se encuentra en el tribunal del karma, que ya vamos a hablar de qué es el tribunal del karma, en el que todos los seres a los que nosotros le hemos hecho un bien consciente nos pagan inmediatamente las obras que hacemos a favor de ellos. Ese dharma es acumulable de 108 existencias, o sea, para que veamos qué tan misericordia es la ley, que el karma se acumula de las últimas 7. Pero el dharma se acumula de todas las 108 existencias que nosotros tuvimos. ¿Cómo se genera dharma? Pues el dharma se genera a través de la caridad y a través de las obras conscientes. ¿Qué es caridad? Caridad es cuando nosotros hacemos algo bueno, algo positivo a favor de otras personas o del planeta. Por ejemplo, si nosotros sembramos árboles para hacerle un bien al planeta, si nosotros vemos un animalito sufriendo y lo ayudamos, si nosotros vemos, por ejemplo, una familia pasando hambre y le hacemos una compra de comida y le ayudamos, eso es caridad y eso nos genera dharma, porque así como todo lo malo que hacemos nos reditúa algo malo, lo bueno que hacemos también nos reditúa algo bueno porque la ley es justa. Y lo otro que nos genera dharma son las obras conscientes. ¿Qué son las obras conscientes? Es cuando nosotros aplicamos el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia que estamos explicando aquí. El morir, el nacer y el sacrificarnos. Cuando nosotros eliminamos nuestros defectos psicológicos, eso es un sacrificio, que estamos sacrificando nuestra personalidad, estamos sacrificando nuestro placer, estamos generando dharma. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, también estamos generando dharma. Y cuando nosotros nos sacrificamos por la humanidad, enseñándoles
el conocimiento para despertar, nosotros también generamos Dharma. Es interesante saber que el Dharma que nosotros generamos por caridad es, vamos a ponerlo como para traducirlo a algo físico, como moneditas. Nosotros hacemos caridad por las personas y nos pagan con moneditas. Pero cuando nosotros hacemos un sacrificio, cuando nosotros le enseñamos a una persona el conocimiento para que pueda despertar su conciencia, para que pueda autorrealizarse, eso nos lo pagan en billetes, se nos pagan, por ejemplo, para poner un símil, con euros. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, si yo ayudo a un animalito que esté en la calle y lo ayudo, le doy comer, o le ayudo a sanar una herida, o lo que sea, o yo ayudo a una persona que tiene hambre, le compro comida. Por ejemplo, yo estoy ayudando a esa persona por un pequeño momento de una existencia. Por un pequeño momento, le estoy aliviando un momento de su existencia. Ahora bien, si a una persona yo le enseño a eliminar sus defectos psicológicos, que son la causa de todos los males que le suceden en su vida, si yo a una persona le enseño a pagar sus karmas, si yo a una persona le enseño a nacer espiritualmente, si yo a una persona le enseño a despertar su conciencia, entonces yo le estoy dando a esas personas herramientas tan valiosas que pueden cambiar su vida por completo, y no solamente esa existencia, puede cambiar tanto que puede ya dejar de renacer y renacer nuevamente y puede lograr una autorrealización. Entonces realmente las obras conscientes que hacemos tienen muchísimo valor y nos generan muchísimo dharma. Eso es importantísimo que lo sepamos. Ahora bien, vamos a ver qué es eso del tribunal del karma. Así como en el mundo físico existe la ley, existe la justicia, existen las leyes, los jueces, la Corte Suprema, por poner un ejemplo. Asimismo, a nivel divinal, digámosle, existen tribunales que son lo que se llama como la justicia objetiva, que es lo que se llama el tribunal del karma. La diferencia está en que los tribunales del mundo físico están manejados por personas dormidas, personas inconscientes, que están sujetos a la injusticia. Sin embargo, los tribunales superiores, el tribunal del karma, está compuesto por seres 100% conscientes. Entonces, dice aquí que en el mundo de las 48 leyes encontramos a Anubis y sus 42 jueces. Sería muy interesante también que nosotros en un desdoblamiento astral nos dirigiéramos al tribunal del karma. Eso es importante que lo tengamos en agenda para todas esas cosas que queremos hacer en astral, porque es importante que nosotros empecemos a aprender a negociar nuestros karmas personalmente. Entonces, en este tribunal de la justicia vamos a encontrar a Anubis y vamos a encontrar a los 42 jueces, que son los que manejan las 48 leyes del mundo físico. De estos 42 jueces hay 21 que están en contra del acusado y 21 que están a favor, algo así como la defensa y la fiscalía en el mundo físico, y esto con la finalidad de que el juicio que se haga siempre sea justo. Hay 21 jueces que van a ver cuáles fueron las partes conscientes, lo consciente de esa acción, y hay 21 que van a ver qué fue lo errado, qué fue lo que no fue inconsciente, cuál fue el daño que se generó, con la finalidad de llegar siempre a una decisión justa en todas las situaciones. Este tribunal maneja el karma de esta galaxia. Ahora bien, internamente, dentro de nosotros también existe lo que es el gran tribunal. El gran tribunal dentro de nosotros está en nuestro centro sexual. Y en este tribunal nosotros podemos ver cómo cada uno de nuestros yoes es eliminado. O sea, cada vez que nosotros comprendemos un defecto y pedimos muerte, en este tribunal podríamos ver la eliminación de este defecto. Podemos ver también cómo se negocia la liberación de la conciencia que se libera de ese defecto y los compromisos que cada una de esas chispas liberadas adquiere. ¿Cuáles son esos compromisos? Cada chispa que nosotros liberamos, que estaba atrapada en un defecto psicológico y lo eliminamos, esa chispa adquiere el compromiso de ayudarnos a liberar todas las demás chispas que están atrapadas en todos nuestros defectos psicológicos. Por eso, cada vez que nosotros vamos eliminando nuestros defectos, nos vamos haciendo un poquito más conscientes, porque esa chispita liberada es la que no nos permite nuevamente ir a cometer el mismo error. Y también nos ayuda a ver
nos va a permitir estar más alertas, más en autoobservación para darnos cuenta cuando un defecto se quiere expresar para nosotros poder eliminarlo. Entonces, a medida que nosotros vamos liberando conciencia, nosotros también vamos a ser más capaces de ver los demás defectos y eliminarlos. En este tribunal podemos también ver la capacidad de compromiso de cada ser. Vamos a ver ahora cuáles son las cosas que producen karma y cuáles son las cosas que producen dharma. Aquí vemos bastante bien, muy explícito en esta imagen, que son las palabras, las obras y las omisiones. Cada vez que nosotros a través de nuestro verbo herimos a alguien, lastimamos a alguien, mentimos, falseamos, todo lo que nosotros hacemos en contra de alguien o en contra de nuestro, a través del verbo, genera karma. Por el contrario, si nosotros usáramos el verbo, por ejemplo, para enseñar, como por ejemplo yo estoy en esta conferencia enseñando para que ustedes aprendan de la ley del karma, para que puedan aprender a trascender su karma, entonces con el verbo nosotros también podemos producir dharma. Otras cosas que producen karma son las obras. Cuando nosotros a través de las obras maltratamos, en general, generamos un daño en otras personas o en nosotros mismos, eso nos genera karma. Si con nuestras obras, nosotros, por ejemplo, le damos un volante, enseñándole con ese volante, invitándolo a las conferencias a una persona para que aprenda, no sé, o como decía, le damos alimento a alguien que lo necesite con nuestras obras, nosotros podemos o generar karma o podemos generar dharma. También con las omisiones, y eso es interesante saberlo, las omisiones generan karma, porque cuando nosotros pudiendo hacer algo bueno, no lo hacemos, entonces eso nos genera karma. Por ejemplo, si nosotros sabemos que a nuestro alrededor hay una persona que está sufriendo, que está padeciendo, y nosotros pudiendo ayudar, no lo ayudamos, pudiéndole entregarle el conocimiento a alguien, preferimos quedarnos callados que por miedo, que por qué dirán, que por orgullo, entonces estamos generando karma, porque cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, eso genera karma. Y es importante observar que no nos cobran karma por nuestros pensamientos y por nuestros sentimientos, porque si nos cobraran karma por todo lo que nosotros pensamos y sentimos, realmente no podríamos acabar jamás de pagar el karma. Pero aunque a nosotros no nos cobran karma por nuestros pensamientos y sentimientos, es muy importante que tengamos en cuenta que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos el origen de todas nuestras obras, palabras y omisiones. Porque si yo en mi mente, por ejemplo, estoy en mi mente solamente hablando mal de fulano, pero lo estoy haciendo solo en mi mente, ay, que fulanito, que no lo soporto, que por qué tan envidioso, que bla, bla, bla. Tarde o temprano yo me voy a sentar a hablar con alguien, esa persona va a tocar un tema sobre fulanito o sobre otra persona que a mí me parezca relacionado y ahí de una vez yo voy a aprovechar y voy a empezar a hablar mal de fulanito. Si yo, cuando tenía ese pensamiento contra alguien, lo eliminaba, madre mía, elimíname ese defecto y ya, desaparece eso, no voy a llegar a generar el karma, no voy a llegar a generar la acción si yo lo trabajo desde mis pensamientos y desde mis sentimientos. Por eso es muy importante que empecemos con autoobservarlos instante en instante, a ver qué hay en nuestros pensamientos, qué hay en nuestros sentimientos, para eliminarlos en los centros, los defectos, para no dejar que se expresen como acciones, para que dejemos de generar tanto karma. Perdón. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las clases de karma. Existen diferentes tipos de karma. Hay karma individual. Es el karma que tiene que pagar una persona por sus acciones. Por ejemplo, aquí vemos una persona obesa. Eso, aunque esa persona se ve bastante feliz, pero no todos están tan felices de tener obesidad, porque hay muchas personas que se sienten mal, que se sienten menos, que se sienten, no sé. Y ese es un karma por tal vez la forma en la que han maltratado su cuerpo con mucha comida chatarra. También, como les decía, personas que alimentan mucho el sufrimiento, la ansiedad, el dolor, bla, 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 terminan, por ejemplo, con una gastritis, con una úlcera. Eso es karma individual, el karma que solo pago yo. Por ejemplo, están todos en mi familia y yo soy la única en mi familia que usa lentes. Soy la única en mi familia que tiene problemas en la vista. Porque ese karma lo estoy pagando solo yo. Por ejemplo, en otra existencia, cuando yo le quité la luz a otra persona, cuando yo no le di el conocimiento a otra persona, yo teniéndolo, y no le permití que esa persona viera, en esta existencia yo puedo tener un karma que no puedo ver correctamente.
Eso es una posibilidad. Entonces, existe, por ejemplo, lo que es el karma familiar, que vemos que en un mismo círculo, en una familia, varias personas de esa familia padecen por la misma situación. Por ejemplo, ahí vemos lo que son las enfermedades genéticas. Entonces, vemos a una familia que todos o la gran mayoría tiene, por ejemplo, diabetes. Eso es un karma familiar, donde varias personas que tienen karmas similares lo unen dentro de una familia para cobrarles el karma. O, por ejemplo, una familia que, como vemos aquí en la imagen, tenga un papá que pelea, un papá borracho que los golpea, bla, bla, bla. Ese es un karma que está pagando esa familia. Todas esas personas en existencias pasadas hicieron cosas que en esta, para cobrarlas, la ponen juntos en una misma familia. Vemos una familia que padece, por ejemplo, hambre, en una familia donde se padecen muchas penurias, y todos en la familia sufren eso, es un karma familiar. Existe también el karma colectivo, que es un karma que se le cobra a varias personas, por ejemplo, un accidente de avión donde se estrelló y murieron todos o casi todos. Eso fue un karma que se le cobró a esas personas en conjunto. Una guagua donde se estrellaron y fallecieron muchos, eso es también un karma colectivo. Por ejemplo, en un centro comercial va alguien, pone una bomba y estalla, y todos los que estaban ahí salieron heridos o lastimados. Ese es un karma colectivo que se le está cobrando a ese grupo de personas. Existe también lo que es el karma nacional, que es el karma que se le cobra a un país. Por ejemplo, como vemos, las dictaduras son parte de un karma nacional. Por ejemplo, las sequías, el tener tierra infértil, son karmas nacionales. Por ejemplo, nosotros vemos diferencias entre un país y otro, pueden estar muy cerca uno del otro. Sin embargo, un país tiene la tierra muy fértil, mucha agronomía, y sin embargo vemos que otro país, por el contrario, tiene una tierra infértil, se pasa mucho, hay mucha hambre, etcétera. Entonces, ese es el karma nacional. Existe el karma continental, que es ya un karma que abarca un continente. Vemos, por ejemplo, el caso de África. En África vemos cómo los niños padecen, que por hambre, por sed, las personas, vemos todo lo que sucede en África, y esto es por el karma continental. Realmente una persona que nazca en un país donde hay mucha abundancia, pero maltrate, por ejemplo, la tierra, contamine, deforeste, etcétera, en ese país, probablemente su próxima existencia va a nacer en un continente donde vaya a padecer las consecuencias de sus acciones. Eso es un karma continental. El karma mundial, pues para el karma mundial tenemos ahora mismo un ejemplo, que es esta pandemia que estamos viviendo. Esto es un karma mundial. Todos hemos terminado sufriendo por esta situación. Y el karma planetario, pues es un karma que abarca el planeta completo, como por ejemplo el calentamiento global o situaciones como huracanes y demás, son parte de un karma planetario. Pero hay unos karmas que están como más relacionados al trabajo interior, más relacionados ya cuando uno está en esto del conocimiento de sí mismo. Uno es el karma saya, que es interesantísimo que lo veamos. El karma saya es el que se da por los ligues que nosotros obtenemos al unirnos sexualmente a diferentes personas. Cada vez que nosotros en el pasado nos unimos sexualmente a una persona con la intención de fornicar, o si lo hacemos en lo adelante, si no aprovechamos este curso, entonces con cada persona que nosotros nos hemos tenido relaciones sexuales con fornicación, nosotros nos hemos ligado y hemos compartido el karma con esa persona. Cada ligue sexual con una persona hace que nosotros compartamos el karma de esa persona. Entonces, a medida que vayamos trabajando en esto de la eliminación de nuestros defectos y demás, se hace necesario que nosotros internamente trabajemos todas esas relaciones que tuvimos anteriormente y nos vayamos desligando de esas personas con las que tuvimos actividad sexual, con las que fornicamos. Por ejemplo, una persona que va a donde una prostituta, las prostitutas, al unirse sexualmente con muchas personas, asimismo absorben mucho karma, porque comparten el karma de cada cliente que tuvieron. Así una persona a la que le está yendo muy bien, tiene muy próspera, va donde una prostituta, asimismo comparte todo el karma de esa persona, y luego esa persona le empieza a ir mal, empieza a tener enfermedades, se le empiezan a caer los negocios y no sabe de dónde salió todo eso, y fue realmente de eso. Existe otro karma que es el karma yoga. El karma yoga es un karma de soledad.
Es cuando una persona necesita una pareja para hacer el trabajo del nacimiento espiritual, pero no logra conseguir una pareja, y eso es por karma, porque en otras existencias, teniendo una pareja, la traicionó, le dañó, adulteró. Entonces ahora tiene un karma que se le llama el karma yoga, que es un karma de soledad. Entonces, para trascender ese karma es importante lo mismo. Podemos preguntar en el astral a nuestro ser cuáles son los defectos que tenemos que trabajar para trascender ese karma, y podemos también en introspección, en meditación reflexiva, ir también nosotros analizando cuáles fueron los karmas que nos llevan a la soledad, eliminarlos todos, pagar ese karma con sacrificio por la humanidad, o sea, pagarlo con dharma, y trascender ese karma yoga. Existe también lo que es el karma duro, y el karma duro es el que se genera por los delitos contra el Espíritu Santo. En alguna vez hemos escuchado que se dice que todos los pecados serán perdonados menos los delitos contra el Espíritu Santo. Los delitos contra el Espíritu Santo son los delitos o el karma que nosotros generamos cada vez que fornicamos, cada vez que derramamos nuestra energía sexual y cada vez que tuvimos cualquier práctica infrasexual, masturbación, sexo oral, sexo anal, etcétera, etcétera. Todos los delitos que fueron en contra del sexo, en contra de la energía sexual, que es el Espíritu Santo, no se pueden negociar, no se pueden pagar simplemente con el dharma que yo tengo, sino que sí o sí tenemos que pagarlos con dolor. Y por último tenemos el karma katansya, que ya ese es el karma de los dioses. Este karma está relacionado con esas acciones que toman, pero ya los seres conscientes, y las toman a conciencia, pero que generan algún tipo de consecuencia. Entonces eso es lo que se llama el karma katansya, y ese es el karma de los dioses, que igual es importante trabajarlo. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de pagar el karma. Hay 5 formas de pagar el karma para las personas que tienen el conocimiento objetivo. Uno es con dharma o dinero cósmico, ya sea el dharma que tenemos y el que juntamos. O sea, nosotros, como ya les dije, venimos acumulando dharma de varias existencias. Pero también cuando nosotros empezamos a hacer sacrificio por la humanidad, cuando nosotros empezamos a compartir el conocimiento, cuando nosotros empezamos a ayudar a otros, cuando nosotros empezamos a enseñar a otros, empezamos a acumular dharma. Y con ese dharma nosotros podemos ir pagando nuestros karmas para no tener que padecerlos con dolor. Y aquí vamos a aprender ahora con qué técnica nosotros podemos ir pagando nuestros karmas. Esa es una forma, con dharma. Otra forma es con dolor negociable. ¿Cómo con dolor negociable? Es cuando alguien, pudiendo haber negociado un karma, no lo negoció y tuvo que pagarlo con dolor. Vamos a poner un ejemplo. Que a mí en el astral, mi ser me empiece a mostrar que se me viene un karma por ira. Entonces me muestra que yo siempre tengo una situación, que tengo un pleito con mi jefe. Me lo empiezan a mostrar temprano, que tengo un pleito con mi jefe. ¿Con qué intención? Con que yo empiece a trabajar mi ira, empiece a eliminar todos esos defectos para que yo no tenga que llegar a esa recurrencia. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar mis defectos y hago mi traslado de fondo, que ya vamos a ver, para pagar el karma de esa situación, entonces yo voy a trascender eso. Pero si me lo muestran y me hago de la vista gorda y como que así yo lo trabajo después, vuelven otra vez y me muestran, va a venir la situación y no lo trabajo, ¿por qué? Porque no se me dio la gana. Entonces viene la situación, un día llego a mi trabajo, tengo la ira montada, mi jefe me habla mal, ahí no vamos a las palabras y terminan botándome del trabajo, y ahí tengo que padecer con dolor ese karma que pude haber negociado. Otra manera de pagar el karma es con dolor no negociable. Entonces eso fue lo que hablábamos del karma duro, por ejemplo. Los delitos contra el Espíritu Santo no se pueden negociar y sí o sí hay que pagarlos con dolor. Entonces ya en segunda montaña, el Cristo, eso que se llama los 8 años de Job, va a pagar lo que es el karma duro, pero nosotros en la primera montaña vamos a ir recibiendo ciertas cuotas del karma duro para que lo vayamos pagando, y eso no lo vamos a poder negociar, vamos a tener que pagarlo con dolor. La cuarta forma de pagar el karma es con caridad. Como dicen, al león de la ley se le domina con la caridad, ayudando a las demás personas. Entonces, como le decía ahorita, ayudando a alguien con hambre, ayudando a alguien con un trabajo, así.
nosotros haciendo buenas acciones por las demás personas, también nosotros obtenemos dharma y con eso podemos pagar nuestros karmas. Si nosotros, por ejemplo, estamos sin trabajo y ayudamos a otras personas a que tengan comida, a que les vaya bien con lo poquito que yo tengo, así mismo a mí me ayudan a trascender mi situación. Y la última forma es con negocios objetivos con la ley, o sea, comprometiéndonos con la ley. Nosotros podemos no tener dharma suficiente para pagar un karma, pero nosotros podemos hacer negocios con la ley para que, vamos a poner así, nos hagan un préstamo de dharma, para que nosotros podamos trascender una situación y nos vamos a comprometer a pagar con sacrificio. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad, les voy a hablar de mi caso. Yo tenía esta situación que está hablando de la pandemia y del COVID y yo me vi bastante enferma. No les puedo decir que haya sido COVID porque no me hice la prueba, pero estaba muy mal, mucha fiebre, mucho todo. Y yo hice un negocio con la ley y me comprometí a hacer cierto sacrificio por la humanidad, de enseñarle a cierta cantidad de personas, etcétera. Y yo haciendo ese negocio, inmediatamente, o sea, yo parándome de hacer el negocio, ya se me fueron los síntomas. Entonces, vamos a aprender ahora cómo es esa práctica de negocios con la ley, vamos a aprender cómo se hace también para que nosotros la sepamos. Porque si nosotros nos vamos a autorrealizar, tenemos que aprender a negociar nuestros karmas para no tener que padecerlos con dolor y para dejar ese librito de cuentas totalmente limpio para nosotros poder salir de esta rueda de renacimientos y de sufrimiento. Vamos a ver entonces, ya para terminar la conferencia, cuáles son las dos prácticas que nosotros necesitamos saber para negociar nuestros karmas. La primera práctica se llama el traslado de fondos. Como les decía, nosotros tenemos un acumulado de dharma. Vamos a poner como que a nuestro nombre en un banco hay mucho dinero, pero nosotros no sabemos que lo tenemos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? En esta práctica de traslado de fondos, nosotros le vamos a pedir a nuestro ser que traslade fondos desde el banco del Dharma al banco del karma, para nosotros ir saldando esos karmas que se nos van presentando diariamente. Asimismo, cuando nosotros vamos ayudando a otras personas, vamos haciendo sacrificio por la humanidad, nosotros vamos generando Dharma, y para nosotros ir pagando nuestro karma, es importante que nosotros diariamente hagamos esta práctica de traslado de fondos. Es una práctica muy buena. Entonces, ¿cómo se hace esta práctica? Lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer una petición sencilla en la que vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él quien traslade fondos del banco del Dharma, vamos a imaginarlo a la derecha, al banco del karma, que estaría a la izquierda. Una petición sencilla. Decimos, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, seas tú quien traslades fondos del banco del Dharma al banco del karma. Eso es todo. Ahora vamos a hacer lo que se conoce como la runa Not. Nos vamos a parar con los pies juntos, así como vemos aquí en la imagen, y los brazos abiertos con las palmas hacia arriba, formando así como una cruz, con el tronco y los brazos. Entonces, luego de que tengamos esa posición, vamos a subir el brazo derecho 45 grados al mismo tiempo que bajamos el brazo izquierdo 45 grados. Vamos a hacer este movimiento y luego vamos a volver a poner los brazos derechos y vamos luego a subir el brazo izquierdo 45 grados y vamos a bajar el derecho 45 grados. Ahora yo le voy a poner un videito para que vean exactamente cómo se hace. Cuando yo voy haciendo este movimiento, voy pronunciando el mantra Ni, enfocado aquí en el entrecejo. Voy haciendo Ni y vuelvo otra vez a la posición inicial. Entonces, luego de eso voy a hacer otra vez, voy a subir el brazo derecho 45 grados, voy a bajar, voy a subir el brazo izquierdo 45 grados, así como que somos una balanza. Y voy a hacer ahora con el mantra Ne, aquí en la laringe. Entonces hago Ne. Luego otra vez repito lo mismo, pero ahora con el mantra No en el corazón. No. Repito, pero ahora Nu, aquí en el área del ombligo, en mi centro emocional. Hago Nu. Y por último, con el mantra Na, aquí en esta zona, en el centro instintivo, entre la pelvis y el ombligo. Aquí voy a hacer Na. Ese es una runa y eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer 9 veces en total.
Entonces vamos a ponernos, después que hacemos nuestra petición, vamos a hacer ni, ne, no, nu, así, y aquí ni, ne, no, nu, na. Y vamos a hacer ese movimiento, lo vamos a hacer, ese mismo 1, 2, 3, 4, 5, lo vamos a hacer 9 veces. Luego de que hagamos eso 9 veces, entonces nos vamos a cerrar. Vamos a juntar los brazos en el pecho, pronunciando el mantra Torn. Así, Torn, o sea, alargando cada letra. Vamos a ver aquí un videito. Hay una compañera haciendo aquí el traslado de fondos. Entonces, ella nos va a mostrar cómo se hace una vuelta y nos va a mostrar cómo se hace el cierre. Pero tenemos que recordar que vamos a hacer esta vuelta de ni, ne, no, nu, na, la vamos a hacer 9 veces y luego el cierre. Pero ella no va a dar el ejemplo aquí de cómo se hace. Vamos a verlo. Padre mío. Ahí está haciendo la petición. Un momentito. La petición, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego si es tu voluntad, traslades fondo del banco del Dharma al banco del Karma para pagar mis deudas más urgentes, por ejemplo, mis deudas kármicas. Entonces, ahora abre los brazos y empieza con el mantra Ni, luego Ne, No, Eso hay que hacerlo 9 veces. Y luego se cierra así, con el mantra Torn. Así se hace la práctica de traslado de fondos. Háganla, o sea, se las recomiendo. Háganla, que una vez que la hagan van a empezar a ver cómo se aprovecha esa práctica. Vamos a mandar al grupo de WhatsApp también la información de cómo se hace la práctica, por si algún mantra se le olvidó, por si necesitan reforzar, como son muchos pasos, para que lo tengan. Al grupo de WhatsApp vamos a mandar esa información. Si no están en el grupo de WhatsApp, pues nos escriben aquí a la página para nosotros enviarles entonces el link para que entren al grupo de WhatsApp, o le enviamos la información directamente al mensaje que nos envíen. La segunda práctica que vamos a ver es la práctica de negocios con la ley, que es la práctica que les mencionaba ahorita, que nos sirve para nosotros comprometernos con la ley, pedir que nos ayuden con algo y comprometernos a pagarlo. Para la práctica de negocios con la ley, nosotros nos vamos a acostar, ya sea en el piso, ya sea en nuestra cama, con los brazos abiertos, formando así una cruz nuevamente. Entonces, con los pies unidos en esa posición vamos a hacer una petición. Y la petición dice: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, seas tú quien se dirija al templo corazón de la justicia objetiva. Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces para que, y ahí vamos a decir lo que queramos, por ejemplo, para que me ayuden a salir de esta enfermedad, o para que me ayuden a lo que necesitemos, ojalá sea algo en beneficio de nuestro trabajo espiritual, digamos, para que me ayuden en tal cosa. A cambio de esto me comprometo a prepararme para ser instructor, a compartir el conocimiento a tantas personas, a hablarle a tantas personas, a ayudar de esta manera, o por ejemplo a meditar por tal defecto psicológico tantas horas al día, por tanto tiempo. Vamos a pedir lo que nosotros necesitemos y vamos a plantear el negocio. Luego de que hagamos eso, así acostados, nos vamos a sentar. Vamos a sentar así mismo con los brazos abiertos y vamos a repetir nuevamente esta oración. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido, seas tú quien se dirija al templo corazón de la justicia objetiva. Una vez allí negocia con el maestro Anubis y sus 42 jueces para que me ayuden con tal cosa. A cambio me comprometo a tal cosa. Luego nos vamos a acostar y eso lo vamos a hacer 6 veces. O sea, vamos a hacer una acostada, segunda parada, tercera acostada, cuarto sentados, quinto acostado, sexto sentados. Una vez que terminemos la petición número 6, entonces le vamos a dar las gracias al Padre y le vamos a pedir que nos deje recordar en un astral el resultado de esa negociación. Entonces, cuando nosotros esa noche nos vayamos a dormir, vamos a estar muy pendientes de lo que nosotros soñemos
o si hacemos nuestra práctica de desdoblamiento astral y nos desdoblamos conscientemente, entonces sería bueno que nos dirijamos al templo de la justicia objetiva y veamos allá directamente cuál fue el resultado de ese negocio. Por ejemplo, nosotros podemos ver que estamos acariciando un león. Internamente un león representa a la justicia, y si estamos así como muy bien con el león, entonces quiere decir que el negocio fue aceptado. Si por el contrario el león nos ataca, quiere decir que no fue aceptado. Por ejemplo, si nos vemos dándole la mano a un policía, o si nos vemos, por ejemplo, inscribiéndonos en la escuela o en la universidad y nos aceptan todos los papeles, entonces quiere decir que el negocio fue aceptado. Si por el contrario nos soñamos, nos vemos que estamos inscribiéndonos en la escuela o en la universidad y nos dicen que no tenemos los papeles suficientes, entonces eso quiere decir que no nos aceptaron el negocio. También podríamos soñarnos que queremos pagar algo y no nos alcanza el dinero, y quiere decir que no nos aceptan el negocio. ¿Por qué razón no nos aceptarían un negocio? Porque lo que nosotros estamos proponiendo no es suficiente para lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, en el caso del karma yoga, que es un karma de soledad, en el que nosotros no nos merecemos pareja, y yo le digo, ay padre, mira, para que me ayudes a pagar este karma de soledad que tengo, y a cambio me comprometo a entregar 50 volantes. O sea, tener una pareja que te vaya a ayudar en la siguiente espiritual no va a valer 50 volantes, entonces te van a decir no es posible. Así nosotros podemos proponer cosas que no sean suficientes. Entonces en ese caso nos podría mostrar en el mismo astral lo que podríamos proponer o cuánto más necesitamos, o nosotros podríamos hacer nuevamente la práctica y hacer una nueva proposición, proponer otra cosa. Esta práctica es importante que sepamos que cuando uno propone algo para pagar, en todo caso lo debe cumplir. O sea, no nos podemos poner a hacer negocios con la ley y después hacernos los locos. Yo me propuse que voy a hacer tal cosa y ahora no hago nada. Me cumplieron y yo como que me hago el loco. Entonces tengo que saber que si hago así, eso me va a generar más karma del que tenía. Entonces hay que ser bastante responsable. También estas dos prácticas que he explicado se deben hacer todos los días. Esta práctica en sí genera dharma. Por eso, si por ejemplo nosotros no nos vamos a comprometer con algo, no estamos pidiendo, no estamos negociando algo, podemos hacer la práctica solamente para pedir fuerza. En ese caso no tenemos que comprometernos con nada. O sea, vamos a hacer la petición: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego seas tú, te dirijas al Templo Corazón de la Justicia Objetiva. Una vez allí, negocia con el maestro Anubis y sus 42 jueces para que me den fuerza, protección y salud para trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y vuelvo y me levanto y hago la misma petición. Ahí no tengo que comprometerme con nada, porque ya el solo hecho de hacer la práctica me genera el dharma para que me puedan dar esa fuerza que necesito. O sea, esas dos prácticas las debemos hacer todos los días para que nosotros empecemos a negociar nuestros karmas. Y bueno, esta ha sido la conferencia de hoy. Una conferencia un poquito larga, pero bastante interesante. Les invito a que no se pierdan la próxima conferencia, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde, hora de República Dominicana. Vamos a estar enviando la invitación por el grupo de WhatsApp, como siempre, y aquí en la página. Y la conferencia va a ser drogas y alcoholismo. Ahí vamos a hablar todo relacionado con las drogas, vamos a hablar sobre las drogas místicas y vamos a hablar sobre el alcoholismo y los daños que nos generan y cómo nosotros podemos salir de la adicción en caso de que tengamos ese tipo de problemas. Entonces no se lo pierdan, es una conferencia muy importante, sobre todo en esta época de fin de año en que le damos bastante rienda suelta a esas situaciones. Y bueno, esta ha sido la conferencia de hoy. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta para responderla y entonces ya terminar con la conferencia. Vamos a ver por aquí. Maciel nos saluda. Hola Maciel. Tommy Paulino nos saluda. Hola Tommy Paulino. Leonardo Carreño los saluda. Hola Leo, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Jera nos dice cuánto dura el karma saya o cómo lo eliminamos. El karma saya, entonces, como les explicaba, son esos ligues que tenemos con las parejas con las que hemos tenido relaciones sexuales anteriormente. Entonces, con esas personas vamos a compartir los yoes y vamos a compartir el karma. Como les dije, para nosotros deshacernos del karma saya tenemos que hacer meditación reflexiva, tenemos que hacer una introspección y
analizar todos los defectos que se movieron durante esa relación, lo que me llevó a esa relación, los defectos que empezaron ahí de lujuria, de pasión, de sentimentalismo, de ira, de celos, de todos los defectos que se movieron ahí, porque el trabajar los defectos es lo que nos ayuda a liberarnos del karma. Entonces vamos a trabajar todos los defectos que veamos en una meditación reflexiva de esa relación y vamos a asimismo hacer nuestro traslado de fondos para trasladar fondos del banco del Dharma al banco del karma para pagar ese karma en específico. Entonces nosotros, cuando vayamos a hacer nuestra práctica de desdoblamiento astral, vamos a pedirle al ser que nos muestre si hay algo adicional en esa relación que nosotros tengamos que trabajar y eliminar, y si hay, nos lo van a mostrar en el astral, pues se lo puedo decir, nos van a mostrar qué aspectos tenemos que trabajar, y también si necesitamos pagar un karma adicional o si se va a hacer necesario un negocio, etcétera. Todo eso lo podemos investigar internamente, y es interesante que lo hagamos porque entonces todo eso nos va a liberar de los ligues que tenemos con esas personas. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros estamos soñando y soñamos como si tenemos una relación todavía con una persona que ya hace tiempo que pasó, o sea, nos vemos una situación como que tenemos una relación con esa persona, aunque ya no tenemos con esa persona hace mucho tiempo, y eso es porque internamente no estamos ligados a todas esas personas, aunque no nos demos cuenta, y todo eso es importante trabajarlo. Ana Cecilia pregunta, dice, me perdí un pedacito, ¿me explicaría el karma duro, por favor? Bueno, Ana Cecilia, cualquier cosa, sabes que esta conferencia se va a quedar aquí grabada en la página, así que cualquier parte que no hayas visto, si la quieres ver completa nuevamente, se va a quedar aquí grabada en la página, pero igual te explico. El karma duro es el karma que nosotros debemos por los delitos contra el Espíritu Santo. Los delitos contra el Espíritu Santo no se pueden negociar, no se pueden pagar con dharma, sino que necesariamente la vamos a tener que pagar con dolor físico, o sea, con una enfermedad, etcétera, etcétera. Nosotros vemos personas, por ejemplo, que tienen enfermedades graves como cánceres, miomas, etcétera, y son por causa del karma duro. ¿Cómo se generó el karma duro? Cada vez que nosotros fornicamos, cada vez que nosotros derramamos nuestra energía sexual, cada vez que nosotros hicimos aberraciones en contra del sexo, que es algo sagrado, cada vez que practicamos, cada vez que hicimos prácticas infrasexuales, masturbación, sexo oral, sexo anal, todas las prácticas infrasexuales con las que pervertimos la sexualidad y nos fuimos en contra del Espíritu Santo, que es nuestra energía creadora sexual, ese karma lo vamos a tener que pagar con dolor. Y eso es el karma duro. Como les explicaba, bueno, no sé si todavía lo hemos visto en lo que vamos ahora, pero el trabajo consta de 3 montañas. La primera montaña en la que vamos a crear, sí, yo creo que ya lo vimos en la conferencia antepasada. En la primera montaña nosotros vamos a crear nuestros primeros 5 cuerpos. Y en esta primera montaña, nosotros del karma duro tal vez nos manden algunos poquitos que pagar. Pero ya en la segunda montaña es cuando el Cristo, una vez haya nacido, que creamos nuestros cuerpos, creamos el alma humana, nos unimos con el alma divina, se da la Navidad del corazón, que es el nacimiento de nuestro Cristo íntimo. Es el Cristo el que en la segunda montaña va a tener que pagar ese karma duro en algo que se llama los 8 años de Job. En esos 8 años, el Cristo va a padecer una enfermedad muy, muy terrible, en la que va a pagar todo el karma duro. Entonces, eso es el karma duro, no se puede negociar. No hay sacrificio que podamos hacer que con el que podamos pagar eso, sino que vamos a tener que padecerlo con dolor. Y bueno, estas han sido todas las preguntas del día de hoy. Como les digo, les invito a la próxima conferencia del sábado, no se la pierdan. Y bueno, que tengan muy buena noche y que esta noche hagan sus prácticas de desdoblamiento astral y que se desdoblen y que también esta noche se animen y hagan su práctica de traslado de fondo y su práctica de negocio en cruz para que empiecen a mover su dharma, a mover ese dharma para que a uno le den fuerza para trabajar, para que a uno le den comprensión, para uno comprender el conocimiento, para que uno pueda autoobservarse mejor, ver sus defectos psicológicos, empezar a trabajar en ellos, es muy importante. Entonces por eso se las recomiendo mucho. Y bueno, pasen muy buena noche, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima.